Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera edición que tenemos de Conexión CoCrea, que es este espacio que desde CoCrea hemos diseñado para resolver las inquietudes y preguntas de las personas que estén interesadas en la convocatoria, tanto desde la perspectiva de un titular de proyecto que esté interesado en postular un proyecto, como quienes quieran saber acerca de cómo se aporta o cómo se puede contribuir a los apoyos a estos proyectos a través de la figura de donación o inversión. La idea de este espacio, para quienes se unen por primera vez, es hacer algo diferente a los tradicionales webinars o sesiones informativas. Entonces, en este momento en particular no vamos a hacer una presentación sobre la convocatoria, no vamos a hacer una charla magistral, por decirlo así, sobre los diferentes elementos. Hemos abierto este espacio para resolver las inquietudes uno a uno de las diferentes personas que se han conectado a sesiones pasadas y que tienen inquietudes puntuales que quieren resolver, aprovechando aquí la compañía del equipo de CoCrea, la acompañan Camilo Serna y Viviana Mayor, y que entonces puedan utilizar este momento para resolver dudas particulares y específicas con respecto a sus proyectos. Les recuerdo también que tenemos desde CoCrea en nuestra página web y en nuestras redes abiertos un espacio de consulta directo que es a través del correo electrónico info@colombiacrea.org. En ese correo, que es nuestra servicio al cliente o nuestra PQR, estamos respondiendo también de manera permanente y muy rápidamente las consultas específicas e individuales, pero en este espacio tenemos la posibilidad de que los diferentes personas que se han conectado a esta sesión a través de Facebook Live escriban las preguntas y las vamos a ir resolviendo en vivo. Entonces, no sé si ya tenemos la primera pregunta. Vamos a esperar entonces un momentico a que se conecten algunas personas adicionales y vayamos resolviendo estas dudas particulares. No sé si mientras tanto, mientras esperamos que se conecte alguien más, de pronto Camilo y Viviana quieran dar unos mensajes específicos con respecto a la convocatoria o al beneficio tributario, tal vez para aprovechar la presencia de las primeras personas que están aquí para mandar un mensaje. Ya tenemos preguntas. Sí. Después lo hacemos entonces, después mandamos esos mensajes particulares, pero empecemos con las preguntas. Listo, arrancamos. Alejandro Gómez nos pregunta: si un proyecto a postular cuenta con financiadores para un porcentaje inferior al 100%, la modalidad en que debe participar corresponde a la 2, co-creemos, proyectos con aportantes vinculados, o la 3, Banco Crea, proyectos sin aportantes vinculados. Entonces, esa pregunta puede tener múltiples respuestas. La primera condición es que los aportes pueden ser o del 100% del proyecto o del 70% del proyecto, que es lo que cobija o lo que está cobijado por el beneficio tributario. En ese sentido, los aportantes, sea uno o sean varios, solo van a recibir hasta un máximo de deducción del 165% por el 70% del valor del proyecto. En ese caso, el titular del proyecto, o sea, quien lo ejecuta, debería contar con la contrapartida del 30%, y en ese sentido el proyecto se podría empezar a ejecutar en el momento que esté el 70% de los aportantes. Esa es como la primera parte de la respuesta. La segunda parte es que, de todas maneras, un proyecto no puede empezar ejecución hasta que tenga el 100% del valor del proyecto, sea conseguido por las diferentes fuentes, cualesquiera que ellas sean. Entonces, en ese sentido, pues depende si los aportantes suman el 70%, o si hay que esperar a que sumen el 100%, o si el 70% ya está por parte de los aportantes y el 30% adicional lo pone el mismo titular del proyecto. Es importante tener el 100% para empezar. Entonces, la modalidad, para completar, la modalidad depende si se va a alcanzar el 70% con los aportantes. Digamos que en este ejemplo los aportantes solo sumen el 50%, entonces sí necesitaría el banco proyecto para llegar al 20% adicional que le hace falta para conseguir los aportes. Entonces, la respuesta es depende. Listo. Alejandro tiene una segunda pregunta, y es: respecto al requisito indispensable, el titular del proyecto debe evidenciar la disponibilidad de los recursos que no serán aportados por el inversionista o donante, mínimo un 30% del valor del proyecto. ¿Estos podrán venir de diferentes aportantes? Nuevamente, el 30% que no está sujeto al beneficio tributario puede venir de cualquier fuente. Esa fuente puede ser recursos propios o en especie del titular del proyecto, o de otros aportantes que entonces no tendrán derecho al beneficio tributario. Lo importante es ese 30%
tener muy claramente identificado de qué fuentes provienen y si no son en dinero, sino en especie, que sean claramente cuantificables. Si yo voy a aportar trabajo, o sea, mano de obra, es decir, honorarios, deben ser cuantificables. Si voy a aportar maquinaria, activos, etcétera, lo importante es que eso se pueda cuantificar. Una pregunta de Camila Correa Fajardo. ¿Por qué la actividad 7912, operadores turísticos, no aparece como una de las actividades dentro de la convocatoria? Y si aparecen agencias que es la 7911. La determinación de los códigos IU que hacen parte de la economía naranja no es una decisión de COCREA, es una definición del DANE que está contemplada en la cuenta satélite. La razón por la cual no aparece en la convocatoria de COCREA es porque no aparece en la cuenta satélite del DANE. La razón por la cual no está en la cuenta satélite la desconozco. Así es. Entonces sale de nuestras manos en este momento. Caterine Barrido Saavedra tiene una pregunta. Somos una Cámara de Comercio Binacional y no tenemos claro cómo podemos soportar el año de experiencia. Voy a parafrasear un poquito. En sectores culturales. Han trabajado temas textiles, de moda, artesanía, diseño, en términos de emisiones comerciales y ruedas de negocio. La pregunta es, ¿cómo pueden soportar este tipo de experiencia? Ok, la trayectoria se puede soportar de muchas maneras. Pueden ser certificaciones laborales o comerciales que digan, sí, efectivamente, esta organización ha trabajado con nosotros desarrollando procesos de comercialización o procesos de formación o procesos de investigación. Digamos que son muchas las áreas en las cuales se puede soportar una experiencia o una trayectoria en estos sectores culturales y creativos. Puede ser, sí, esas certificaciones, no sé, si se desarrolló algún evento en particular y existen las memorias del evento o los documentos de estudio de ciertos procesos investigativos, todo lo que respalde y que permita realmente al equipo evaluador determinar que las personas o la organización que está postulando el proyecto efectivamente sí ha tenido experiencia en estos campos. Entonces, estos son los ejemplos que he dado, son algunos, no son todos, no son exhaustivos. Lo importante es que haya para el evaluador que no conoce a esa persona directamente un vínculo evidente entre el titular del proyecto que se está presentando y una trayectoria en estas áreas. Perfecto. Felipe Rodríguez Mata nos pregunta, ¿vale presentar como proyecto de desarrollo de un guión, sea bien literario o cinematográfico? Es decir, el solo ejercicio de conceptualización y escritura. Sí, lo que está excluido en el sector audiovisual es la producción de películas, porque estas están cobijadas por la ley 814 o por la 1556 y no puede haber concurrencia de beneficios tributarios frente a un mismo proyecto. Está exceptuado, digamos, sí se puede en la convocatoria de COCREA, todos los otros etapas de la cadena de valor del sector audiovisual que no sean estos que ya están incluidas en estas leyes que mencioné. Perfecto. Felipe tiene una segunda pregunta y después pasamos con Roosevelt que escribió primero, pero no quiero como cortar las preguntas de Felipe. Gastos corrientes no son permitidos, eso es claro, pero honorarios causados dentro de la misma implementación del proyecto o gastos o mensualidades de telefonía, arriendo temporal de una oficina o algún espacio necesario para el desarrollo del mismo, ¿sí se pueden incluir? Para revisar. Lo más importante es no cargar al proyecto gastos recurrentes de la operación normal de la organización o de la persona. Debe ser evidente, y nuevamente esto es una tarea que tiene el equipo evaluador, debe ser evidente para el evaluador que los gastos que se están incluyendo como parte del presupuesto del proyecto están delimitados exclusivamente para el proyecto. Entonces, los honorarios de una persona relacionada con el proyecto, pues hay que definir qué porcentaje efectivamente va para el proyecto y qué porcentaje hace parte del resto de la operación. Para poner un ejemplo específico, el contador de la empresa, pues el contador de la empresa existe porque la empresa necesita tener un contador. De pronto le va a dedicar el 5 o el 10% de su actividad al desarrollo del proyecto, entonces ese 5 o 10% es el que se puede incluir dentro del presupuesto del proyecto, pero no el 100% de los honorarios o del salario del contador. Entonces lo importante es que haya una conexión evidente entre el salario o el honorario y el proyecto específico. Perfecto, muchas gracias.
Rubén Pérez González nos hace esta pregunta y nos pone aquí a prueba de qué tan rápidos y qué tan veloces somos en nuestra reacción. Este domingo postulé el proyecto de nuestro diploma en acróstico por la modalidad de Banco Crea. ¿Cuánto podría saber? Ah, sí. Lo vi en la convocatoria. Perdón. Lo vi en la plataforma, sí. ¿Cuándo podré saber si fue aprobado? Entonces, una vez un proyecto se postula, surte varias etapas. La primera etapa es la verificación de documentación, que la hace COCREA, la hace el equipo COCREA, y ahí se revisa que se cumplan con los requisitos indispensables que están claramente delimitados en los términos de referencia. Es decir, que si pedimos RUT, copia de la cédula, declaración de renta, etcétera, que todos esos documentos correspondan efectivamente al titular del proyecto, que el proyecto tenga dentro de su RUT uno de los 103 FIUs de economía naranja. Entonces, esa verificación de documentación inicial la hace COCREA en un plazo máximo de 2 semanas, desde el momento de la postulación del proyecto. En ese momento COCREA en la plataforma modifica el estatus de ese proyecto en dos posibilidades. La primera posibilidad es cumple con todo, pase a evaluación, y en ese caso el titular del proyecto recibirá una notificación en su correo electrónico que haya registrado diciendo su proyecto fue pasado a evaluación, y en ese momento pasa a la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que es el ente evaluador de esta convocatoria, que hará la revisión pertinente ya de los criterios y de la calificación que obtiene este proyecto. Si el proyecto no cumple con los requisitos indispensables, también recibirá una notificación por parte de COCREA y un correo electrónico con un anexo, un documento anexo que dirá dónde falló o dónde hay algunos elementos por corregir o subsanar, o documentación que hizo falta para poder pasar a la fase de evaluación. Entonces, si se presentó el domingo todavía estamos en ese término de la verificación de documentos, esa es la fase inicial. Básicamente, pegado al correo, muy pronto vas a recibir información de nosotros. Camila Correa Fajardo tiene otra pregunta. ¿El monto donado o invertido debe quedar ejecutado en su totalidad para obtener beneficio tributario o solo haberlo desembolsado en el patrimonio autónomo? Entonces, de pronto, Viviana, que nos ayuda para no acabar. Gracias, Camila, por tu pregunta. Sí, como está planteado ahorita el certificado de inversión y donación, COCREA debe verificar efectivamente la ejecución del proyecto para poder proceder, remitir esa ejecución al Ministerio de Cultura y que el Ministerio de Cultura proceda, digamos, a emitir ese certificado. Entonces, digamos, no es contra el desembolso, sino es contra la ejecución del proyecto. Perfecto, muchas gracias, Diana. Dana Montenegro tiene una pregunta. En el punto 3, trayectoria, perfil. Breve descripción de su trabajo y trayectoria en los sectores culturales y creativos. Esto se refiere a la persona jurídica o al representante legal, al igual que la hoja de vida. Entonces, depende. Si es una persona jurídica la que se postula, pues la trayectoria debe ser la de la persona jurídica. Si es una persona natural, obviamente es la hoja de vida, y la trayectoria de la persona natural, nuevamente, hago énfasis en la trayectoria, no es solo subir la hoja de vida, es efectivamente demostrar esa experiencia a través de certificaciones, a través de folletos de los eventos, de las actividades que se hayan realizado, etcétera, o sea, que sean verificables. Y hay una situación excepcional que es para personas jurídicas que tengan menos de 1 año de creación. No hemos querido impedir la participación de estas organizaciones porque sabemos que incluso en un año como este tan particular, pues se han formado nuevas sociedades y entonces no tienen como empresa, como persona jurídica, la trayectoria suficiente, pero sus socios sí. Entonces, en esos casos excepcionales donde la persona jurídica tenga menos de 1 año de existencia, la trayectoria se puede demostrar a través de los socios. Listo. Tenemos una pregunta en 5 momentos de Juliana Gallego Martínez. La primera, honestamente, no está muy clara. Te voy a pedir, por favor, que la aclares. Dice, el SIU 7110 de inclusión parcial corresponde a cuánto? El proyecto es editorial, un libro de arquitectura, investigación, creación. No entiendo muy bien, entonces ayúdanos, por favor, a parafrasear esa pregunta para que podamos respondértela pues, de forma adecuada. ¿Cómo se evidencian los recursos propios? Nuestro editor es mexicano, eso se puede. Cuando el monto del aporte se debe constituir un patrimonio autónomo. Vamos por partes. Vamos por partes. Sí. Entonces, primera parte. Quiero arrancar tú, quiero arrancar Diana. Primera parte, ¿cuál es?
Primera parte es cómo se evidencian los recursos propios. Se evidencian, si son en efectivo, en dinero, pues con un extracto bancario o sí, una certificación del banco diciendo que tiene tal crédito o algo así a su nombre. Si son en especie, obviamente listarlos, identificarlos y cuantificarlos. Entonces, ejemplos de aportes en especie son honorarios o salarios, cuantificar cuáles son las personas, cuáles son esos honorarios y qué porcentaje está dedicado al proyecto. Si es un activo, entonces qué porcentaje de ese activo está directamente vinculado con el proyecto y cuánto vale ese activo. Si es, no sé qué más puede haber. Es un tema que tenga algunos precios de mercado que tengan sentido. Sí, que sean cuantificables. Sí, y coherentes con lo que... Y coherentes con lo que, sí, exacto. ¿Listo? Tercera pregunta, nuestro editor es mexicano, ¿esto se puede? Depende de qué rol Va a jugar tiene el editor en el proyecto. Sí. Cuando esta pregunta la voy a parafrasear, discúlpame, para que quiero conocer un poquito más clara. ¿A partir de qué tamaño de proyecto se debe construir un patrimonio? Proyectos que superen los 100 salarios mínimos de valor aportado deben constituir, 100 salarios mínimos total deben constituir un patrimonio autónomo. Para proyectos de menos de 100 salarios mínimos se exige la constitución o la apertura de una cuenta bancaria remunerada y exclusiva, es decir, estos aportes no pueden ir a la cuenta tradicional de la persona natural o de la persona jurídica, sino que deben tener una cuenta aparte porque se debe reportar la ejecución presupuestal del proyecto de manera independiente al resto de la operación de la organización. Listo. Catherine Barros Sabia nos hace una pregunta muy buena y gracias por la oportunidad para aclarar este punto que es muy importante. ¿A qué se refieren que con el 3% del beneficio del aportante lo recibe COCREA? ¿Es el 3 de 165? ¿Es el 3% qué es? Ok, es el 3% del 70. Entonces, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Un proyecto vale 100 pesos. De esos 100, 70 se los va a poner el aportante y los 30 son propios del titular del proyecto. De esos 70, 3 van a COCREA y 67 irían al proyecto. Entonces, es muy importante, y hacemos esta recomendación siempre, que dentro del presupuesto del proyecto contemplen en ese 70% que les va a dar el aportante el porcentaje que va a COCREA para que no sea un sobrecosto el proyecto, para que no sea que reciban 67, pero realmente el proyecto les va a costar 70 y entonces van a tener que poner los 3 de otras fuentes. La idea es que dentro del presupuesto digan, mi proyecto vale 70, o sea, el aporte necesito 70, que incluye el 3 de COCREA y el resto es para la ejecución del proyecto. Listo. Roosevelt, nuestro amigo que ya postuló y está aquí pendiente, tiene una pregunta muy buena. Se postuló a COCREA y la pregunta es si puede seguir buscando un patrocinador para su proyecto. Por supuesto que sí, y sí, aconsejamos y realmente pedimos el acompañamiento y la corresponsabilidad de todos los titulares de proyectos para buscar aportantes, porque la ruta de COCREEMOS, que es la que tiene el aportante identificado, es mucho más rápida. En el momento en que el proyecto se avala y el aportante ya está identificado, ese proyecto puede empezar a ejecución inmediata. En el caso de Banco CREA, ese proyecto entrará a competir con todos los otros proyectos del banco y cuando se vaya a ir a convencer a un aportante, pues el aportante tiene muchos proyectos entre los cuales escoger. No sé si aprovechamos esta pregunta para que hables un poquito de los proyectos y de la mecánica de ofrecer a los aportantes estos proyectos. Claro que sí, digamos, ahí lo que hay que tener en cuenta, Roosevelt y los demás asistentes, es que cuando los proyectos entran por el Banco CREA, como decía Mónica, pues entran a competir con los demás proyectos. Digamos que en el Banco COCREA, la corporación tiene un rol muy activo de ir a gestionar estos proyectos frente a los posibles aportantes. Y digamos que el criterio de poderles presentar estos proyectos a esos aportantes pues va a estar directamente relacionado con el puntaje que obtengan, digamos, de calificación. En ese sentido, digamos que los proyectos que obtengan mayor puntaje pues tienen mayor probabilidad, digamos, de ser presentados, dado, digamos, pues su buena calificación. Entonces es muy importante tener en cuenta esto.
y pues también saber, si me lo permiten aclarar, que un proyecto puede cambiar de modalidad en el camino. Entonces, si tú te presentaste por Bancocrea, pero finalmente ya tienes el aportante, pues tal vez es más práctico que ya te presentes por CoCreemos, que es la modalidad con aportante identificado. O que cuando el aportante haya sido confirmado, nos avises a CoCrea y digas, bueno, yo me presenté por el banco, pero ya tengo un aportante y nosotros hacemos el cambio de modalidad para que sea nuevamente un proceso más rápido. Agrego a lo que estaba diciendo Viviana, que me parece muy importante también. En el banco de proyectos, la decisión final de qué proyectos salen beneficiarios de los recursos de aportantes es única y exclusivamente del aportante. CoCrea no tiene aquí ninguna posibilidad de decisión sobre cuáles son los proyectos que reciben los aportes, porque finalmente los recursos no son de CoCrea y por lo tanto la decisión no es de CoCrea. Cuando vayamos donde los aportantes a mostrar ese banco de proyectos, aparte del puntaje, que efectivamente es importante, entonces es importante formular buenos proyectos sólidos, robustos, con una buena oferta o que digamos que se vendan muy bien frente a sus posibles aportantes. También es importante entender que hay una segmentación de estos proyectos que los aportantes tienen la posibilidad de mirar para definir a qué proyecto le invierten. Entonces, en este sentido, un aportante está en toda la libertad de decirnos, bueno, listo, de esos 100 proyectos que ustedes tienen en el banco, quiero ver solo los proyectos del sector de la música, porque mi afinidad es con la música o mi marca está relacionada con temas musicales, entonces quiero ver proyectos musicales. O quiero ver solo proyectos en la región Caribe, porque es que yo vengo de esa región, entonces quiero apoyar proyectos que se desarrollen en mi región. Entonces, esa decisión del aportante puede estar basada en segmentos específicos, sectores específicos, regiones específicas del país, o puede decirnos no tengo ninguna preferencia, en ese caso se mirarán los proyectos en orden de calificación. Juliana, queremos desarrollar un poquito más la pregunta para poder responderse de forma adecuada. Si los pagos se hacen a través del patrimonio autónomo, ¿es viable hacer pagos extranjeros? En nuestro caso, sería una editorial extranjera. Sí, no hay ninguna limitación sobre a qué rubros se pueden hacer pagos a través del patrimonio autónomo. Lo único que sí es muy importante tener en cuenta es que el patrimonio autónomo solo girará a lo que se haya aprobado en el presupuesto inicial del proyecto. Entonces, si en el presupuesto dice, volvamos al ejemplo, voy a pedir 100 millones para desarrollar este proyecto, de los cuales 30 los tengo que pagar a un proveedor en el exterior o a una firma en el exterior para hacer A, B y C procesos, el patrimonio autónomo hará esos giros siempre y cuando estén claramente estipulados en el presupuesto original. Y para cerrar con Julián, en el caso de que el proyecto sea un libro, ¿cómo se mide el impacto social? Eso es una decisión del proyecto, realmente es parte de precisamente lo que busca este incentivo tributario, lo que busca este decreto es promover y desarrollar los sectores de industrias culturales y creativas en Colombia. Entonces, el impacto se puede medir en términos de aumento del consumo cultural en Colombia, desarrollo de propiedad intelectual y derechos de autor, ventas, obviamente si son ventas ya sea virtuales o de libros físicos, entonces exportaciones. Hay muchas formas de medir el impacto de un proyecto, no tiene que ser únicamente social es uno de los elementos que se califica, pero en general estamos buscando apoyar, digamos, toda esta convocatoria lo que busca es generar desarrollo social, generar desarrollo económico, generar crecimiento económico en el país a través de estos sectores. Entonces, cada proyecto tiene la responsabilidad de identificar cómo va a impactar el desarrollo de estos sectores. Puede ser las cadenas de valor, puede ser los insumos, pueden ser los proveedores. Hay muchas formas de definirlo y le corresponde a cada proyecto encontrar cómo muestra ese impacto. Yo quiero hacer esta pregunta porque hay un tema que está muy en el aire siempre y me gustaría traerlo al frente. Es el tema del sector cultural y el tema de los ingresos o de la ganancia. ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cómo juega todo eso en la convocatoria? ¿Cómo hablan, no hablan? ¿Son completamente distintos? Es una pregunta tuya, no es es una pregunta mía filosófica. Filosófica y creo también como transversal en muchas preguntas que nos hacen. Bueno, vale la pena aclarar que no hay ninguna exigencia en los proyectos o en la convocatoria para que los proyectos que se postulen sean rentables o sostenibles. ¿Eso qué significa? Que
una de las exigencias de la convocatoria no es, dígame cuánta rentabilidad económica va a generar su proyecto. O sea, si yo invierto 100, ¿cuánto me va a dar a cambio? ¿Cuál es el retorno sobre la inversión? No se busca en ningún momento eso. Sí se busca, respondiendo a la pregunta anterior, digamos, retomo esa respuesta, sí se busca un impacto en el país, en la sociedad, en la economía, en el desarrollo, en los procesos de formación, de formalización. Hay muchas formas de medir el impacto. No hay ninguna exigencia en esta convocatoria con que los proyectos sean sostenibles. De hecho, se pueden presentar proyectos de, el ejemplo que ponían antes, un guión. Un guión hasta que no se venda no genera rentabilidad. O se pueden presentar proyectos de investigación, donde pues, el resultado, el producto final es conocimiento. Ahí no hay tampoco un retorno económico. Entonces, eso es importante, es una convocatoria que abre y permite esas posibilidades de ese tipo de proyectos. Muchas gracias. Joana Morales pregunta, ¿los proyectos pueden ser para ejecución del 2020 o solo 2021? Ya que la convocatoria cierra el 5 de diciembre. Si dan los tiempos para ser ejecutados en el 2020, bienvenidos, y ojalá nos lleguen proyectos que se alcancen a ejecutar de aquí a fin de año. La verdad, sí hay. Además, porque tampoco hay una restricción, es una buena ocasión para decirlo, tampoco hay ninguna restricción con respecto a la duración mínima de los proyectos. La duración máxima es de 3 años, pero un proyecto se puede ejecutar si está formulado así en 1 mes o en 2 meses. Y si se alcanza a hacer antes de que cierre el 2020, no hay ningún impedimento para hacerlo. Eso quisiera agregar algo como Roosevelt Bar fue en unas pocas semanas. Esta convocatoria no es que se cierre el 4 de diciembre. Esta es una convocatoria que está abierta y vas teniendo cortes. Entonces, si tú te presentas ya y pasas todos los procesos, tu proyecto queda avalado, puedes arrancar lo más pronto posible la operación. Entonces, sí, por favor, hazlo, nos encantaría, sería una belleza. También porque, volviendo al punto que mencionaba Viviana sobre los certificados de inversión y donación, como estos se entregan a la ejecución, a la finalización de la ejecución del proyecto, pues puede ser mucho más interesante para un aportante aportar en este año y lo que resta del 2020 a un proyecto que se ejecute antes del fin de año para poderse aplicar ese certificado a su declaración de renta que presentará en el 2021. Entonces va a ser un retorno muy rápido sobre sus impuestos. Muchas gracias. Trip Audiovisuales nos pregunta, es una pregunta. Un proyecto transmedial que incluye series web, podcasts, entre otros, ¿puede participar en la convocatoria debido a que son medios digitales? Sí, claro que puede, debe identificar. Lo importante es que tenga el root asociado, que tenga el código SIU asociado en su root, que el proyecto esté relacionado con ese código SIU y si tiene más de un código SIU asociado, pues que defina, digamos, dónde está la mayor participación en términos de la conceptual del proyecto. Esto finalmente, los proyectos transversales súper bienvenidos. Uno de los temas que también hemos intentado hacer mucho énfasis es la creatividad es transversal. Entonces, así como sabemos que van a llegar muchos proyectos que son específicos de una línea de los sectores creativos, pues nos encanta que lleguen proyectos transversales porque demuestran precisamente la flexibilidad y la creatividad como herramienta que cruza más allá de las fronteras de un solo sector. Entonces, sí, importante que esté muy bien formulado para que el evaluador pueda entenderlo así. Juliana sigue muy activa y ya entiendo por dónde va su pregunta. Yo creo que es la confusión entre lo que es un SIU parcial y que es un SIU de inclusión total. Porque si entiendo bien la pregunta de Juliana es si el tema de que sea un SIU de inclusión parcial, lo que dice es que permite solo parcialmente participar en la convocatoria. Entonces creo que es un bonito momento para aclarar un poquito de este tema que ella acaba de hacer. Nada, el punto aquí es que el SIU, sea el proyecto, no importa si es de inclusión total o parcial con respecto al porcentaje que se beneficia de la convocatoria, ¿sí? Eso no quiere decir que si es un parcial, entonces solo el 50% del dinero puede entrar, no tiene nada que ver. Eso tiene que ver más con la definición técnica que hizo, como bien dijo Mónica, Diana, respecto a qué son las actividades de economía naranja totales y las que son parciales. En la página web, en la parte de convocatoria, se encuentra la nota metodológica y ahí está la respuesta a esas preguntas que tienes. Sí, para complementar sobre eso, cualquiera de los 103 códigos SIU
es la puerta de entrada a la convocatoria dentro del grupo. Entonces, no importa si es parcial o total, cualquiera de los 103 sirve. Es evidente que los códigos de inclusión parcial pues son un poco menos economía creativa que los de inclusión total, entonces tal vez hay que hacer un mayor esfuerzo en la formulación del proyecto para evidenciar cuál es el vínculo del proyecto con la economía creativa, pero esa es como la única sugerencia que haría. De resto no hay diferencia. La siguiente pregunta de Juliana, ya se la respondiste, que es un tema si el editor mexicano se dice impresión e instrucción, mientras esté muy bien justificado dentro del proyecto, no hay ningún problema. Dana Montenegro nos pregunta, en el punto 3, trayectoria, apartado, detalle de la trayectoria, ¿a qué se refiere con proceso de cadena de valor? Ok, esa es una buena oportunidad para hablar del ecosistema de la economía creativa. Cuando hablamos de cadena de valor nos referimos a las diferentes etapas que pueden suceder para llegar a un producto, un bien o servicio final. Entonces, cadena de valor puede tener que ver con procesos de formación, con procesos de circulación, con procesos de formalización, de investigación. Entonces, simplemente es mencionar, y esto es más un tema tal vez estadístico para co-crear, identificar si los proyectos están más dirigidos hacia productos finales, bienes o servicios finales, o hacia procesos de formación, de creación, etc. Entonces, en la etapa de la cadena de valor se refiere a eso, si es el insumo, si está en la mitad en la parte de generación de valor agregado, o si es el producto o bien terminado, o lo que sigue después de tener el bien terminado, que es la circulación, la difusión, la divulgación, etc. Por ejemplo, con una película es muy fácil explicar ese ejemplo porque la película tiene pues como guión, etc., todo lo que viene al principio, preproducción, producción, película terminada, comercialización, divulgación, etc. Entonces, pues puede estar en cualquiera de esas etapas del proceso. Listo. Una pregunta del Fondo Mixto de Sucre. Los cupos que la convocatoria reporta como asignados para cada uno de los campos, ¿a qué corresponden? Teniendo en cuenta que los aportes los hacen los aportantes. ¿Se refieren al máximo que el gobierno asigna en incentivos tributarios? Entonces, ahí hay algunas, tal vez, confusiones con respecto a cómo está, pues, por lo que entiendo de cómo está formulada la pregunta, y son dos temas aparte. Entonces, por un lado está el cupo fiscal, que es la autorización, por llamarlo así, que ha dado el gobierno sobre cuánto es el valor máximo que se puede emitir en certificados de inversión o donación para estos proyectos, que se le emiten al aportante y que el aportante se aplica sobre su declaración de renta para obtener la deducción del 165% del valor aportado. Entonces, el cupo de los 300.000 millones corresponde a eso, a lo que el gobierno ha autorizado en esos certificados. En los términos de referencia a la convocatoria hay una distribución preliminar, y hago énfasis sobre el preliminar, y ahorita explico por qué, de cómo suponemos en un ejercicio estadístico y con respecto a porcentaje de la participación de los diferentes sectores dentro de todas estas categorías, que se podrían distribuir los recursos de esos 300.000, que es un cupo, no es un presupuesto. Entonces, preliminar, muy importante enfatizar que esa distribución preliminar no significa que si se llega al límite de una categoría, pero en otro no hay suficiente demanda en términos de proyectos, esos cupos se pueden reasignar. Entonces, no recuerdo los valores, pero creo que en industrias creativas hay 80.000 y en infraestructura hay 20.000. Si en infraestructura llegan proyectos por 30.000 millones, pero sobran de las industrias creativas, pues se reasignan. La idea es que todos los recursos que lleguen de un aportante se asignen a un proyecto, sin importar en qué categoría estaba o no. ¿Eso responde? Sí. Espero nos dirá aquí el Fondo Mixto de Sucre si le respondimos a satisfacción. Joana Morales, para el punto, certificaciones de premios, registros, diplomas, sellos de calidad o otro semejante que tenga relación directa con la naturaleza del proyecto, ¿qué certificados anexa si tienes un año de ejecución, pero que ha tenido nexos con otros festivales en el marco de tu propio evento? Sí. La pregunta es lo que entiendo. No, entiendo lo de qué certificado, o sea, qué pueden anexar en términos de mostrar esa trayectoria, no me quedó muy claro el vínculo con
si el titular es alguien que tenga menos de un año de existencia. Yo creo que lo que está preguntando es si este titular ha participado en otros eventos, pero no necesariamente como con esta persona jurídica o algo O por así, el proyecto o por el proyecto específico. específico. Es como una pregunta en el medio. ¿De dónde Bueno, está la línea? voy a intentar a ver si le pegué a la pregunta. Entonces, cuando el titular es una persona natural, pues la experiencia, la trayectoria la presenta esa persona natural a título propio. Cuando el titular del proyecto es una persona jurídica que tiene menos de un año de experiencia, la experiencia o la trayectoria también la puede demostrar el socio mayoritario o los socios de esa persona jurídica. Si la persona jurídica tiene más de un año de experiencia, pues debe mostrar su experiencia de la persona jurídica relacionada con los sectores a los que se está postulando. Entonces, pues creo que sí, porque eso es. Eso es. Lo importante, o sea, premios es, claro, los premios están, creo que más relacionados con las personas naturales que con las jurídicas, pero, no, bueno, también hay, no sé, empresas o emprendimientos que se han ganado, no sé, convocatorias de Impulsa o programa distrital de estímulos de alguna ciudad o programa de concertación del Ministerio de Cultura, si están a título de la persona jurídica, eso es el tipo de trayectoria que se puede mostrar. Ahí de pronto recordar un poquito el espíritu de esto. El espíritu de esto es poder saber que es una persona que lleva un tiempo trabajando dentro de la industria. No es que tenga que sumar el número de premios con el número de días, entonces tendría que tener No. 365 No, premios para sí, la filosofía detrás de mostrar la trayectoria es evitar que se creen, ¿no? O sea, que hoy salgan un montón de personas a crear empresas nuevas sin ninguna trayectoria en el sector cultural, solo por poder acceder a unos posibles aportes. Entonces, sí queremos que incluso las empresas nuevas puedan recibir estos recursos, pero que los titulares o los dueños de esas empresas sí sean personas con trayectoria en el sector creativo o cultural. Perfecto, muchas gracias. Felipe Rodríguez Mata tiene otra pregunta. Además de la completa descripción de la idea que conforme el proyecto se debe incluir, ¿qué más se debe incluir? Estrategia de marketing, proyecciones financieras, pérdidas y ganancias, flujos, análisis de mercado y posible competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero responder. Sí, claro, quiero responder. Es una pregunta interesante. Depende de la naturaleza de tu proyecto. ¿Sí? Como muy bien lo dijo Mónica, no esperamos que todos los proyectos sean ni sostenibles, ni rentables, ni generen un gran valor monetario que se quede en los bolsillos del titular. Eso depende del proyecto. Si es un proyecto que claramente está apuntando a un emprendimiento o está buscando un inversionista que está buscando un retorno, claramente tienes que dar toda la información para que ese retorno se dé y el inversionista se enamore de tu proyecto. Entonces, acuérdate que CoCrea no está buscando ganadores y perdedores y tampoco es que tenga una bolsa que está distribuyendo de dinero. CoCrea lo que hace es juntar dos mundos, el mundo de la persona que quiere aportar y el mundo de la persona que quiere desarrollar un proyecto y está buscando esos recursos para hacer ese proyecto realidad. Sí, agrego ahí, relacionado con la estrategia de marketing, sí, una de las exigencias de la postulación del proyecto es una estrategia de divulgación. De todas maneras, sí tenemos claro que como estos proyectos se van a desarrollar con los aportes de un tercero, en muchos casos un tercero desconocido, o sea, que antes de iniciar el proyecto el titular no conocía, es importante que el titular del proyecto haga una difusión de que recibió recursos, que se está ejecutando un proyecto, que se hizo gracias a esta convocatoria, a los aportes de X compañía. Entonces, en estrategia de mercadeo o de divulgación sí pedimos que haya una pequeña elaboración sobre cómo se va a comunicar el proyecto. Catherine Barros ahorita nos demuestra que estaba leyendo la convocatoria con mucho juicio en esta pregunta. No tengo muy claro el apartado que indica proyectos diferentes a las artes y patrimonio. El incentivo será aplicado para proyectos presentados por pymes. Perfecto, entonces sí, también una buena oportunidad para aclarar este tema. Los proyectos que se presentan a esta convocatoria pueden ser presentados por
titulares que tengan dentro de su objeto social una de estas 103 U's de la economía naranja, pero y hay 3 campos elegibles a través de los cuales se pueden presentar los proyectos. El primero es el de artes y patrimonio, el primero es el de economía naranja, que se subdivide en artes y patrimonio, industrias culturales, industrias creativas y áreas de desarrollo naranja. Y los otros 2 son planes especiales de salvaguardia y infraestructura de espectáculos públicos. Para los proyectos de artes y patrimonio, y las U's de artes y patrimonio están claramente detalladas en el documento descargable, el titular puede ser cualquier empresa de cualquier tamaño o cualquier persona natural con cualquier, con cualquier tamaño de ingresos o lo que sea. Para los proyectos que salen de esa categoría de artes y patrimonios, o sea, son categorías de industrias culturales, industrias creativas, ADNs, etcétera, solo solo se pueden presentar MIPYMES. Ahora, muy importante aclarar que MIPYMES es la definición jurídica de micro, pequeña y mediana empresa, que también está la información en la página web, y dependiendo del sector de la economía, porque esto se agrupa por sector manufacturero, por sector industrial, por sector comercial, servicios, etcétera, pues tiene unos rangos de ventas de hasta, creo que 60.000 millones de pesos al año o algo así. Entonces, pues hay que mirar muy bien en qué sector de la economía está y cuál es el tope para ser considerado MIPYME. En la sección de la convocatoria hay una respuesta exacta a tu pregunta que dice ¿qué es una MIPYME? Y ahí lo encuentras, navégalo, así como has estado de juiciosa leyendo los términos de referencia, con seguridad no te vas a demorar nada encontrando esa respuesta. Aquí Juliana tiene una pregunta, se la voy a responder yo porque ya estamos casi conversando, ¿no? El nombre del proyecto es en nuestro caso el nombre del libro. La imagen al no estar clara todavía se puede dejar pendiente. Me refiero al formulario en línea que estamos llenando. Acuérdate para qué es la imagen. La imagen aquí es para que cuando estemos presentando los proyectos, tu proyecto sea más atractivo, una imagen que lo haga resaltar. Sí, es como una postal de los proyectos. Entonces, cuando un aportante vaya a ver los 50 o 100 o 500, ojalá, proyectos que están en el banco, pues lo primero que va a ver es una sinopsis del proyecto. Esa sinopsis incluye una foto o una imagen y un breve resumen y los datos más significativos, cuándo está pidiendo el proyecto, en qué sector se desarrolla, etc. Entonces, la imagen es importante pues, para llamar la atención y resaltar, destacarse frente a los otros posibles proyectos. Aunque cambie después, o sea, nadie va a inhabilitar un proyecto porque la foto no corresponde a la portada del libro o algo así, pero lo importante es como tratar de ser llamativo y resaltar frente a las otras muchas postales que va a poder ver el aportante cuando entre a mirar los perfiles de los proyectos. Roosevelt tiene otra pregunta. Tenía un video para sumar a la postulación y lastimosamente por problemas técnicos no lo pude subir. En caso de pasar la primera fase de evaluación, lo puedo enviar después, ya que me parece importante, sobre todo para el banco crear. No es posible modificar un proyecto que pasa de evaluación, ya no es posible modificarlo. Si como está en fase de verificación de documentación, tal vez podrías enviar un correo a info@colocacrea y pedir una actualización, sí, bueno, no sé. Hasta ahí. Sí, eso es lo único que se me ocurre, porque ya el proyecto, una vez digamos queda cerrado, pues ya empieza a seguir el proceso de evaluación. Pasado a subir más, entonces no sería correcto y transparente incluir más información. Juliana tiene otra pregunta. En nuestro caso, que somos una oficina de arquitectura, tenemos 2 maneras de justificar y presentar trayectoria. Primera, a través de premios por nuestros diseños. Segunda, a través de certificados como gestores que han llevado a cabo eventos de exposición y difusión de la arquitectura como cultura. Ahora, nuestro proyecto es un libro. Todo este material mencionado anteriormente tiene validez para mostrar la trayectoria y reconocimiento. Por lo anterior, el proyecto porque no está relacionado tan directo el tema de los premios con el tema del libro. Sí, es importante que la trayectoria esté relacionada con el proyecto que se está postulando, porque, pues pensando desde la perspectiva de un evaluador que dice, bueno, voy a aprobar un libro, pero este grupo o esta empresa nunca ha hecho un libro, pues en trayectoria no va a puntear muy bien. Sí hay que tratar de encontrar una conexión entre la trayectoria que se está demostrando y el proyecto que se está formulando.
Voy a hacer otra pregunta. Primero quiero agradecer por la disposición para responder las preguntas. Parece Y quiero saber cuántos proyectos se pueden presentar al año si el evento que... ¿Cuántos proyectos se pueden presentar al año si el evento que haces tiene 5 ediciones o más? Bueno, importante aclarar que no hay ninguna limitación sobre cuántos proyectos puede presentar un titular. Entonces, yo titular puedo presentar, si quiero, 100 proyectos. Lo importante a resaltar es que siempre debo contar con la contrapartida de ese 30%. Entonces, si por alguna razón los 100 proyectos consideran aportante, pues debo poder poner ese 30% adicional para empezar a ejecutar. Con respecto a un evento que se hace en varias ediciones en el año, es una decisión del titular definir si quiere presentar un único proyecto por las 5 ediciones o si por tema de montos, de recursos, etcétera, es más conveniente postular proyecto edición por edición. Ambas opciones son absolutamente viables y depende más de si, por ejemplo, ¿qué pasaría si los presento separados y solo consigo financiación para 3, solo consigo aportantes para 3 ediciones? ¿Sigo pudiendo ejecutar las otras 2 o solo hago esas 3 en el año? Pues creo que hay que pensar en términos de la formulación y de la conveniencia, pero no hay limitación respecto a cuántos proyectos se pueden presentar, tampoco hay limitación con respecto a cuántos aportantes puede tener un proyecto. No tiene que ser una relación 1 a 1, tiene que ser como, mi proyecto vale 100, necesito 100 de esta persona, no puedo conseguir 10, 50, no importa. Yo voy a tener una pregunta, pero claramente está relacionada con la primera, entonces creo que está resuelta, si no nos avisas. Y Camila Correa Fajardo tiene una pregunta. ¿Cuánto es el tiempo promedio de respuesta de CoCrea una vez postulado el proyecto? Entonces, CoCrea tiene un plazo máximo de 2 semanas para la verificación de la documentación inicial y el evaluador tiene un plazo máximo de 4 semanas, pero esto es, estoy hablando de máximos, realmente máximos, y sobre todo de proyectos muy complejos. Recordemos también que esta convocatoria permite la postulación de proyectos desde 30 millones de pesos, desde 30.720.000 hasta 30.000 millones. Entonces, no es lo mismo evaluar un proyecto de 30 millones que uno de 30.000. Entonces, ese 30.000 está más pensado en los proyectos más grandes, más complejos. Los tiempos de los proyectos más pequeños pues, serán mucho más cortos, pero preferimos darnos esa ventana para no frustrar a nadie y no generar falsas expectativas tampoco. Porque por ahorita, en este momento estamos, pues esta convocatoria lleva poco menos de un mes abierto, vamos a cumplir casi un mes abierto. 26 días. 26 días abierta, entonces todavía el volumen de proyectos es manejable, esperamos, y por estas reacciones y por estas sesiones de divulgación creemos que va a haber bastante interés y que va a aumentar ese flujo de proyectos muy rápidamente. Parece que fuimos increíblemente eficientes en la respuesta de las preguntas, porque en este momento no tenemos más, entonces, no sé, tenemos 17 personas conectadas, este es el momento de preguntar, le pregunte literalmente ya, le respondemos ya. O podemos hacer una pequeña cuña, CoCrea, las cuñas CoCrea de un par de minutos para ver si alguien más se conecta. Sí, tal vez yo quisiera agregar ahí, es una pregunta que hemos recibido a través del mail y en otras sesiones sobre, por ejemplo, ¿qué le puede ofrecer un proyecto a un aportante en el caso de que ustedes estén, digamos, pensando aplicar por la modalidad CoCreemos, perdón? Y quisiera simplemente dejarles estos tips. Digamos, los beneficios que puede recibir un aportante pues son varios, empezando claramente por el beneficio tributario que les va a generar un ahorro real y sustancial en el pago de su impuesto de renta. Por supuesto, también hay otro tipo de beneficios que pueden estar asociados con temas de reputación, de marca, de visibilidad, si se vinculan, digamos, a su proyecto y digamos, está dentro de su interés, de su propósito. Otro beneficio que también le pueden ofrecer precisamente a estos aportantes es que a través de sus proyectos y a través de CoCrea pueden ellos mismos fortalecer sus programas de responsabilidad social empresarial, sus programas culturales, sus programas de sostenibilidad. Y una cosa muy importante y novedosa, creo yo, de este beneficio y pues en general de estas leyes de mecenazgo es que el aportante de cierta forma está decidiendo a dónde van sus impuestos.
Entonces, en vez, digamos, de pagar X plata a la DIAN al año, por ejemplo, pues bajo este beneficio va a poder decidir en qué proyectos, digamos, quiere que se vaya su plata de impuestos con total trazabilidad y transparencia. El ahorro que le representa Exacto. el impuesto. Sí. Entonces son, digamos, 4 beneficios, diría yo, pues por supuesto el ahorro en el impuesto, temas de reputación, visibilidad de marca, temas de fortalecer sus propios programas e iniciativas empresariales y el tema de la trazabilidad y la transparencia en el uso de los recursos. De todas formas, los invito, tenemos en la sección de aportantes de la página web, estamos estrenando esa sección muy contentos y ahí vamos a tener, digamos, tenemos una calculadora tributaria donde la gente puede meter literalmente su aporte y le arroja, digamos, el valor que se ahorraría en el impuesto de renta, tenemos comparativo tributario, tenemos paso a paso y esas herramientas las van a poder descargar. Entonces, ahí si se meten en nuestra sección de aportantes, van a obtener, digamos, varias herramientas para poder ir a conversar con sus donantes o sus aportantes históricos. Sí, sí, aprovecho la intervención que hace Viviana para reforzar eso diciendo que en esa información que encuentran en la página web, creo que es una herramienta comercial muy útil para las conversaciones que tengan con los posibles aportantes interesados. También hacer énfasis aquí que los sectores culturales y creativos en el país históricamente han recibido recursos de algunas empresas a título de patrocinios o a título de gastos de mercadeo o de publicidad. Es muy importante que intenten acercarse a estas empresas que les han dado recursos en el pasado para contarles sobre este beneficio tributario y contarles cómo esos mismos 100 pesos, pues, obviamente son ejemplos, ¿no? Esos mismos millón o 5 millones que les daban antes como patrocinio, ahora tienen un impacto en su declaración de renta muy importante, una deducción del 165% sobre ese valor aportado. Entonces, para esos antiguos patrocinadores o quienes les daban a título de gastos de mercadeo ciertos recursos, pues se convierte en una herramienta mucho más atractiva hacerlo como un aporte a través de esta convocatoria para recibir a cambio ese beneficio tributario. Entonces, en ese sentido, naveguen en la página, la sección de aportantes, como les digo, Viviana, revisen esa información y si requieren acompañamiento de alguna manera por parte de Procrea para esas conversaciones con los aportantes, estamos a la entera disposición de todo el sector cultural para tener esas conversaciones, porque finalmente nuestro rol es servir de puente y de conector entre el sector cultural y el sector empresarial que hoy todavía no ha identificado o no conoce en profundidad cuál es el impacto de invertir en la cultura. Entonces, cuenten con nosotros, esta organización existe para generar esas conexiones y para acompañar al sector cultural en el desarrollo de sus procesos a través de la vinculación de aportantes. Tenemos más preguntas. ¿Dan a mantener la plataforma da la opción de subir fotos o videos para sustentar la trayectoria? La respuesta es sí, con un límite de 30 megas. Entonces, tienes que ser un links, exactamente. Lo que invitamos a que seas recursiva y eficiente en el uso del peso. Sí. Entonces puedes poner perfectamente un documento, plano de texto con unos buenos enlaces a lo que consideres pertinente para demostrar tu trayectoria y tu trabajo. Juliana ya nos desarrolló un poquito más lo que pues, sobre su proyecto. Dentro de la gestión de contenido cultural de arquitectura que hemos gestionado, yo digo cuando uno escribe diferente, entonces voy a parafrasearlo para que no suene raro. Ellos ya han gestionado 3 libros que tienen ICBN y lo que dicen es, eso ya demuestra que tengo una trayectoria, además de ser arquitecta, además de ser arquitectos, porque tengo entendido que es una oficina. Entonces la pregunta es si eso vale. La respuesta es claramente sí, por supuesto, y qué chévere que estén trabajando y ya tengan 3 libros. Felicitaciones. Roosevelt nos decía que no iba a hacer más preguntas porque eran muy técnicas, pero no soportó la oportunidad y nos hace una pregunta más. Bienvenido, Roosevelt. En mi caso, el 30% lo acordamos con mi familia y ellos aportan al proyecto el dinero necesario mensualmente. Y mi pregunta es, para justificar el 30%, ¿es válido los certificados de ingresos de mis familiares? Sí, ese es el aporte, sí, claro. Y además, mira que la convocatoria lo que tiene es una carta de intención de aporte. Entonces lo que le pediríamos a tus familiares es que sigan ese pero eso es para el 30%. Para el 30%, no,
Claro, ahí perdón, meto la cucharada, pues lo importante de Roosevelt, como decía Mónica en algún momento, es que pues tú puedas tener el soporte de eso de alguna forma, ya sea o digamos un extracto bancario donde se soporta ese 30%, o pues digamos ya en este caso de los familiares, sí, es básicamente un soporte, digamos, donde se evidencie que ellos realizaron ese aporte. Otra cosa, no lo han mencionado, pero aprovecho para mencionar que sí es muy importante, los proyectos, o sea, esta es una convocatoria para proyectos, no para empresas. Entonces, los proyectos, por definición, deben tener un momento de inicio, un momento de fin, un cronograma de ejecución, un presupuesto, y en esta convocatoria solo se pueden recibir aportes para proyectos nuevos. Los recursos de los aportantes no pueden ir para cubrir gastos ya realizados por parte del titular. No es para reembolso de inversiones anteriores, no es para pagar deudas de algo que ya se haya hecho. En el momento en que un proyecto es avalado y se hace el giro del aporte para la ejecución de ese proyecto, se tiene que empezar a ejecutar en ese momento. No se puede pagar hacia atrás. Eso es bien importante. Proyectos nuevos. Aunque vengan recurrentes, es decir, proyectos nuevos, si un evento o un festival lleva 15 ediciones, pues el proyecto nuevo es la edición 2020 o la edición 2021, no es que no se pueda, sino que no se puede pagar lo que haya quedado a saldo de las ediciones anteriores, eso es importante. Camila Correa nos agradece, nosotros también te agradecemos por tu participación y tus preguntas. Caterina nos dice que muy valioso, que muchas gracias, de verdad muchas gracias porque se nota que has estado vivísima leyendo la convocatoria. Ya Dana tiene más preguntas. Si se participa en la opción de Banco Correa, si se llega a ser elegido por un aportante, ¿cómo son los tiempos de desembolso para el desarrollo del proyecto? Entonces, en el banco, una vez vayamos a hacer la promoción de los proyectos y un aportante decida que es tu proyecto al cual le va a apostar y al cual le va a poner los recursos, tienes la obligación de ir a abrir, dependiendo del monto del proyecto, o un patrimonio autónomo en una sociedad fiduciaria o una cuenta bancaria exclusiva en cualquier banco. Una vez abierta esa cuenta, ya sea el patrimonio o la cuenta bancaria, el aportante puede hacer el giro del aporte y en ese momento puedes empezar la ejecución del proyecto. En ambos casos, tanto el patrimonio o la cuenta bancaria, se deberá reportar los desembolsos que se van haciendo. Y también COCREA exige, esto es un reporte, digamos, presupuestal, pero COCREA también exigirá un reporte, unos informes de ejecución para hacer el seguimiento a la ejecución física del proyecto. Pero el proyecto puede empezar a ejecutarse en el momento en que esté constituida la cuenta y el aportante gire. Pueden girar los recursos. La segunda pregunta. ¿El 30% se debe conseguir previo o durante el proceso de producción de un evento? El 30% debe estar clarísimamente identificado en la postulación del proyecto en la plataforma. O sea, previo a, no es que haya que conseguirlo, no toca tener la cuenta abierta con esa plata en el banco. Vuelvo y ratifico que este 30% puede ser incluso en especie, no tiene que ser en efectivo. Lo importante es tenerlo claramente identificado, o sea que sí se debe tener identificado antes de la ejecución del proyecto. Muy importante notar, ya que hay tantas preguntas alrededor de este 30%, ese 30% no va al patrimonio autónomo. Y el patrimonio autónomo no es quien gira, no es quien desembolsa. Como este 30% es propio, pues cada proyecto le dará el manejo que corresponda. El patrimonio autónomo solo recibe el 70% y sobre eso va reportando los desembolsos. Aprovecho que estamos hablando del 30 y el 70 para también sugerir que si hay una necesidad de flexibilidad o de contemplar imprevistos que son tan frecuentes en los proyectos culturales, se incluyan en ese 30% y no en el 70% que pone el aportante. Porque nuevamente el patrimonio autónomo solo girará lo que haya sido aprobado en el presupuesto que se postuló a la convocatoria. Entonces, va a ser muy difícil que el patrimonio autónomo apruebe desembolsos o giros de un imprevisto porque no estaba precisamente en el presupuesto original. Entonces, nuestra sugerencia es dejar el 30% para el manejo de esos posibles imprevistos o esos sobrecostos o esas eventualidades que a veces surgen, porque el 70% del patrimonio autónomo va a ser bastante riguroso y rígido con respecto hacia qué se puede desembolsar. Juliana Gallego nos agradece por las respuestas, por la ayuda. Gracias a ti.
aprendimos de arquitectura, estamos con el cuarto libro entonces, muy pronto. Roosevelt también dice, nos agradece, muchas gracias a ti también. Y Dana también nos agradece la disposición y por el espacio que abrimos para responder preguntas. Tenemos ahora 20 conectados, eso quiere decir que hay gente que no ha preguntado. Tenemos todavía 28 minutos. Por favor, no se queden con esas preguntas. Láncelas, aquí estamos, solo para ustedes. Y si no, todos nos vamos a cantar, que no somos muy buenos, o por lo menos yo no. Por lo menos los que estamos, los tres. Así estamos. Sí, sí, sí. Definitivamente. Joana nos agradece. Gracias de verdad a todos los que se conectaron. Una infidencia y es cuando planeamos estas sesiones en este tiempo de virtualidad donde ha habido tantos webinars, tantos cursos y demás, quisimos hacer algo diferente porque hemos hecho muchas sesiones de divulgación tipo webinar y las seguiremos haciendo. A propósito, síganos en nuestras redes para enterarse cuándo son las siguientes sesiones, pero quisimos abrir este espacio precisamente para estas preguntas uno a uno porque sabemos que cada proyecto tiene preguntas muy específicas relacionadas con su SIU, con su 30%, con su trayectoria. Entonces, pues a nosotros nos ha emocionado mucho ver la respuesta de las personas que se han conectado a estas sesiones porque no sabíamos si iban a funcionar o no, no sabíamos si íbamos a tener 2 participantes, ¿no? El hermano del primo, pero ha sido muy satisfactorio ver que efectivamente hay interés en la convocatoria, que la gente ha sido muy juiciosa en leer los términos de referencia, en empezar a navegar la plataforma y entonces es mucho más, creemos que es mucho más útil para las personas que están interesadas en tener estas sesiones uno a uno donde resolvemos las dudas puntuales. Vamos a seguirlas haciendo todas las semanas, entonces síganos en nuestras redes, estén pendientes por favor de las nuevas agendas. Mira que la invitación sirvió, tenemos 2 preguntas más. José Herrero, tengo una experiencia de 10 años en gestión cultural, pero desde este año hemos decidido legalizarnos como educación cultural, estructurando un proyecto en el área de la educación cultural, escuela de pensamiento para niños. En esta situación, sin tener aún el registro de Cámara de Comercio, ¿es factible presentarse a Banco Crea? Entonces, la respuesta es sí, precisamente conociendo que esta es una situación bastante frecuente en el sector cultural y complemento diciendo que nos emociona mucho que los proyectos culturales empiecen a formalizarse. Creemos que es el primer paso hacia un verdadero desarrollo de estos sectores en Colombia. Hemos precisamente abierto la posibilidad para que las empresas nuevas que tienen menos de un año de creación puedan demostrar la trayectoria a través de sus socios. Entonces, en este caso particular, tú, José, podrías demostrar, si creas esa nueva empresa y el titular quieres que sea la empresa, pues lo que haces es tú como socio contribuyes con tu trayectoria a demostrar la experiencia en el sector. O si ves que está muy enredado el tema de la empresa, también puedes ser titular. O puedes presentar el capítulo de persona natural, también. Sí. Roosevelt tiene una pregunta muy interesante. Me llegó un correo de otra convocatoria de estímulos 2020. Si es adecuado postular también por allí o no sería ético. No hay ninguna incompatibilidad para postularse a todas las convocatorias que estén abiertas en el país e incluso si recibieras el aval de CoCrea y el premio de la otra convocatoria, tampoco hay ningún impedimento. De hecho, en CoCrea, uno de los criterios que da 2 puntos de 100, no muchísimo, es haber sido ganador de programas nacionales de estímulos o de concertación del Ministerio de Cultura. Así que, y en la trayectoria también hablamos de demostrar esa trayectoria con premios, becas, etcétera. Así que sí, definitivamente, pues bienvenidos todas esas otras alternativas de ejecutar proyectos culturales en Colombia. Perfecto. No tenemos más. No tenemos más. ¿Tú quieres dar un mensaje? ¿Quiero dar un mensaje? ¡Sí! Bien, de verdad, preséntense. Este es un instrumento increíblemente potente. Aquí están viendo un pedacito del equipo, pero el equipo de verdad está trabajando fuerte y duro para que sea no solo un instrumento potente, sino muy, muy, muy amigable. Entonces, por favor, no le tengan miedo a tener una convocatoria, que yo sé que eso genera cierto respeto, llamémoslo. Esto es un instrumento creado para ustedes, creado para el sector creativo y cultural. Intentamos hacerlo todo en un lenguaje para humanos, no para abogados ni para personas, si hay un abogado por ahí. Por favor, no le tengan miedo y postúlense que
lo estamos esperando con ansias, estamos trabajando muy duro para que eso pase. Entonces, donde necesitamos también pedalear con nosotros. Y mira que llegó, porque me llegaron más preguntas. Catherine dijo, bueno, no vas a aprovechar la oportunidad, voy a hacer otra pregunta. Tenemos el SIU 9499 de actividades de otras asociaciones. Igual podemos desarrollar el proyecto, por ejemplo, en joyería, artesanía o moda, que son otros SIU. Sí, pero es importante vincular el SIU que está en el RUT con la actividad del proyecto. Es decir, sí debe haber un vínculo evidente entre o sea, el titular del proyecto que tiene una trayectoria y un objeto social y el proyecto que estoy presentando. Es importante que haya ese vínculo porque eso sí hará parte de la evaluación. Entonces, Dan se anima otra vez. Una última pregunta. En el caso hipotético que el proyecto que presente tenga un valor, que el 70% del proyecto sea 100 millones, en Banco Crea se consigue apoyo por 40 millones, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Voy a como para empezar la pregunta. El punto, si entiendo bien, es ¿cuándo Banco Crea? ¿Cuánto dinero? ¿Cocrea? ¿Cuántos recursos busca darle al aportante? No, conseguir para el aportante sería mucho más correcto. Si es un proyecto de 100 millones y quiere el 70%, ¿cuánto le buscaría Cocrea que pudiera tener ese proyecto? La respuesta sí, es... si entiendo bien, o sea, sí. ahí lo que dices es, a través del banco solo se consigue el apoyo de 40 de los 70 que necesito. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Los proyectos deben tener el 100% de financiación para poder empezar. Entonces, si un aportante dice, sí, listo, me interesa financiar este proyecto, pero solo puedo poner 40, solo tengo 40, pues tocaría esperar a que se consigan los otros 30 por parte de otro aportante para poder empezar la ejecución del proyecto. Exacto. Joana, voy a hacer una pregunta. ¿Cuáles son los aspectos más tomados en cuenta para obtener puntos? En los términos de referencia a la convocatoria que están disponibles en la página web, está clarísimamente identificado cuáles son los criterios que dan puntaje. Pero, en resumen, hay dos grandes bloques de criterios. Los primeros son generales para todos los proyectos y dan hasta 80 puntos de los 100 posibles. El segundo bloque son criterios específicos que dependen del campo elegible a través del cual se está presentando el proyecto. Entonces, los criterios para proyectos de infraestructura son unos y son súper técnicos, los criterios para planes especiales de salvaguardia son otros, y los criterios para proyectos de economía creativa son otros. Los generales miden o evalúan más bien criterios de coherencia del presupuesto solicitado con el proyecto, pertinencia, es decir, qué tanto esto realmente le pega a la economía creativa en Colombia y al desarrollo de estos sectores, viabilidad técnica, si lo que yo estoy presentando efectivamente se puede hacer y no es una cosa pues, súper loca, súper inviable, y impacto social en el sentido muy amplio, territorial, poblacional, etcétera, y impacto en la economía creativa. Entonces, esos son los 5 criterios generales para todos los proyectos que dan hasta 80 puntos. Y los otros son los otros 20 que son adicionales por temas como haber sido ganador de proyectos de programa de estímulo, su concentración, estar en municipios 4, 5 y 6, o sea, en ciertas regiones del país que no tienen acceso a recursos públicos a través de convocatorias de este estilo, si están desarrollados o dirigidos a ciertas poblaciones específicas vulnerables o minorías. Esos son otros criterios que van sumando los otros 20 puntos posibles. Pero mi recomendación es mirarlo en los términos de referencia porque está detallado de manera muy explícita. Muy transparente lo que estamos buscando. José Rivera tiene una pregunta. En estos momentos nos hemos postulado al Fondo Emprender. ¿Hay inconvenientes para presentarse a Banco Crea al mismo tiempo? Gracias por el aporte. Ningún inconveniente. Nos complace mucho que haya tantas convocatorias abiertas en Colombia y tantas posibilidades para los titulares de proyectos de acceder a recursos de diferentes fuentes. No hay ninguna, en el caso de Cocrea, por lo menos no hay ninguna inhabilidad para postularse a otra convocatoria. No sé si en el caso del Fondo Emprender, pero por parte nuestra, bienvenidos
los proyectos que se postulen a muchas otras convocatorias. Es más, el 30% de aportes propios puede provenir de recursos de otra convocatoria. Lo importante es que como que empaten los tiempos para poder decir, me gané tal convocatoria de Fondo Emprender y eso me da tanta plata y ese es mi aporte propio. Entonces, si entiendo bien, nosotros no somos muy celosos con nuestros titulares. No somos celosos, No somos somos súper celosos. generosos, somos... nada, esta es una invitación a co-crear y para co-crear, bienvenidos todos los otros co-creadores que se quieran sumar a estas iniciativas. Perfecto. Muchas gracias. A ver, más preguntas. Nada, por ahora no más. Entonces, por favor, no se olviden de visitarnos www.cocrea.com.co. Síganos en las redes sociales, ahí encuentran todo. Vamos a seguir haciendo eventos tanto para postulantes como para posibles aportantes. Escríbanos, está el correo, ahorita se los vamos a volver a poner. Síganos en redes, vamos a tener unos eventos bien interesantes para ayudarlos a precisamente fortalecer sus proyectos y que sean más robustos y más atractivos. Y también vamos a estar buscando muchos aportantes para que esto se dinamice. Así es, estamos en Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. También síganos en LinkedIn, que ahí vamos a poner información sobre todo dirigida a la consecución de aportes, que es tan importante en nuestra labor. Y para cerrar, yo creo que ya fueron las preguntas. Nuevamente agradecer a todos los que participaron hoy, a su disponibilidad para ser parte de exposición, realmente para ser parte de esta sesión, por sus preguntas que nos nutren y nos ayudan también a afinar los temas técnicos por parte nuestra, de hacer más clara la página web, de hacer más clara la convocatoria, de hacer más claras las sesiones de divulgación. Agradecemos muchísimo estas interacciones porque realmente nos permiten seguir mejorando nuestros procesos y nuestra interacción con ustedes, las audiencias interesadas en esto. Agradecemos de verdad el interés en CoCrea y en nuestra convocatoria. Creemos de manera firme que estamos frente a una de las herramientas más poderosas que existen hoy en Colombia para el fomento y el desarrollo de estos sectores culturales y creativos que son tan importantes en nuestro país, que fueron tan golpeados por las cuarentenas y la pandemia y los meses de inactividad o de actividad muy reducida. Sabemos que el sector cultural es fundamental para el desarrollo social y económico del país y estamos aquí para trabajar de la mano de ustedes, los titulares de estos proyectos, para ayudar a que efectivamente la gran mayoría de estos proyectos se puedan desarrollar. Así que sigan con nosotros en las sesiones futuras que tendremos. Vamos a empezar también a partir de la próxima semana sesiones especializadas en temas claves de la convocatoria, como son los patrimonios autónomos, como son los presupuestos, como es la formulación de proyectos. Así que estén atentos de nuestras redes para que tengan la información y el acceso a todas estas sesiones que haremos en las próximas semanas. Yo solo quería dar una última cuña y es: no esperen al final para postular sus proyectos. Es decir, esto va hasta el 4 de diciembre, pero como decía Camilo y Mónica, vamos a estar evaluando y avalando proyectos en la medida que van llegando. Como tenemos un cupo fiscal limitado, pues en la medida en que vamos recibiendo aportes, pues vamos asignando. Entonces, es una invitación para que no dejemos, como todo siempre hacemos los colombianos, todo a última hora, sino más bien empecemos, digamos, a postular pronto. Entonces, cierro con comentarios de Catherine Barrios Ávila. Muchas gracias por esta iniciativa y por todas las respuestas. Rosbeth nos dice gracias, muy amables. Dana, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Listo. Hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao.